es necesario estudiar la realidad histórica y la realidad política del conflicto que en este momento estamos viviendo toda la humanidad, viendo cómo en Palestina están bombardeando la Franja de Gaza, de la cual no pueden salir los palestinos sin una autorización y un salvoconducto muy especial, nadie puede salir huyendo, y cómo Israel se ha venido cada vez más adueñando de toda la tierra palestina por la vía de los asentamientos que son declarados ilegales en las Naciones Unidas y sin embargo nadie sanciona a Israel por seguirlo haciendo. Más que todo es un problema humanitario. Y eso está pasando al frente de todo el mundo, con las cámaras puestas en esa gente. Tenemos que hacer algo. Y últimamente voy a poner una palabra hacia Costa Rica, que ustedes que no tienen ejército, no tienen que hacer nada, tienen que dejar su país como está, sin ejército, sin bases militares, porque cuando invita a lo militar, eso es donde empieza la guerra. Un llamado también al gobierno de la República, que tiene una responsabilidad muy grande en el marco de sus relaciones diplomáticas. Si no se puede partir de hacernos de la vista gorda, como decimos nosotros, si alguien debería entender de relaciones diplomáticas es don Luis Guillermo Solís, y él sabe que para Costa Rica mantener relaciones con un Estado en un nivel de escalada de violencia, en un nivel de agresión militar contra un pueblo prácticamente indefenso, es un deshonor para este pueblo, para el pueblo costarricense, y por eso está llamado también a la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, en el tanto se mantengan estas acciones de violencia. La red de solidaridad con Palestina puede tener seguridad que lo que nosotros desde el Parlamento podamos ayudar, aquí estaremos. Efectivamente, hemos hecho ya la solicitud al presidente de la República para que se pronuncie. Costa Rica no puede permanecer en silencio ante lo que el planeta entero está observando. En ese sentido, nuestra vehemente solidaridad con el pueblo palestino y con su causa. Apoyamos el reconocimiento pleno de Palestina como Estado libre e independiente. Ante la agresión brutal y reiterada durante las últimas semanas por Israel contra Palestina, que constituye un escalamiento de una guerra desproporcionada, de exterminio genocida, dirigida por el movimiento sionista internacional, financiada y respaldada por el gobierno de Estados Unidos y ejecutada por el ejército de Israel, llamamos a la población de Costa Rica a que se movilice en solidaridad del pueblo palestino. Denunciamos la inacción de los organismos internacionales, la complicidad de la comunidad internacional con Israel, que ha seguido con la agresión, la ocupación militar, la colonización ilegal, la demolición de viviendas y expulsión de la población palestina. Exigimos que el gobierno de Costa Rica se pronuncie categóricamente contra las muertes de civiles palestinos causados por el ataque desproporcionado del ejército de Israel. En vez de los tímidos y confusos comunicados emitidos por la Cancillería de Costa Rica, que comete una grave omisión e injusticia al tratar el conflicto como una guerra entre iguales, hacemos un llamado al presidente Luis Guillermo Solís y al ministro de Relaciones Exteriores Manuel González para que se distancien de la posición cómplice del gobierno de los Estados Unidos. Llamamos a las diputadas y diputados a alzar su voz contra los ataques militares desproporcionados en solidaridad con la población civil palestina. Reivindicamos el derecho a la defensa y a la resistencia heroica que en este momento realiza el pueblo palestino para que su Estado goce de plena libertad e independencia frente a los ataques y masacres de uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el del Estado de Israel. Llamamos a la población costarricense a interesarse sobre la posible escalada de la guerra en el Medio Oriente. Esto es lo que realmente nos tiene
muy preocupados, no solo el problema específico de la limpieza étnica que está haciendo el sionismo en Palestina, sino que ante la desinformación generalizada sobre la realidad en el Medio Oriente, denunciamos la desmedida influencia del sionismo internacional en el manejo de las noticias y los medios informativos tradicionales.